Vamos a realizar un ejercicio empleando la ley de Ohm. Para ello, tomamos como ejemplo un circuito eléctrico sencillo. Este circuito eléctrico se compone de tres elementos: una fuente de alimentación que se representa en la parte izquierda, una resistencia en la parte superior y una lámpara o bombilla en la parte derecha. La fuente de alimentación se representa con dos líneas, una inferior más pequeña que representa la polaridad negativa y una línea más larga en la parte superior representando el polo positivo. La resistencia se representa con el símbolo que vemos en la parte superior y la lámpara o bombilla como vemos en la parte derecha con un círculo y una X. A la fuente de alimentación la llamamos con la letra E, la resistencia R y la lámpara o bombilla con la letra L. Tomamos como dato que la fuente de alimentación suministra una tensión de 6 voltios. La resistencia eléctrica del resistor o resistencia que llamamos con la letra R tiene un valor de 2 ohmios. Por otro lado, consideramos despreciable la resistencia que pudiera tener la lámpara o bombilla que llamamos con la letra L. Por tanto, en principio solo consideramos dos magnitudes que serían la tensión con un valor de 6 voltios y la resistencia con un valor de 2 ohmios. Para poder resolver este circuito tendremos que realizar tendremos que aplicar un sentido a la intensidad de corriente. En este tipo de circuito es muy típico preguntar cuánto vale la intensidad de corriente y es lo que a continuación vamos a calcular. Tenemos que hacer uso para ello de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente se puede calcular como el cociente entre la tensión y la resistencia. Como conocemos los valores de tensión 6 voltios y de resistencia 2 ohmios, podemos calcular el valor de la intensidad de corriente, que sería igual a 6 voltios entre 2 ohmios igual a 3 amperios, ya que la intensidad de corriente se mide en amperios según el sistema internacional. También tenemos que tener en cuenta que la ley de Ohm también puede permitirnos calcular el valor de la tensión y de la resistencia. Abajo tenemos la manera de determinar el valor de la resistencia. Si en otro tipo de ejercicio nos dieran como dato el valor de la tensión y el valor de la intensidad de corriente, podríamos calcular el valor de la resistencia como resistencia igual a tensión entre intensidad de corriente. Y de la misma manera, podremos calcular el valor de la tensión como resistencia por intensidad en el caso de que los datos que nos diera el ejercicio fueran la resistencia y la intensidad de corriente.